es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Es la única definición que encontramos en la Biblia de la fe, ¿verdad? Que la encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno lo larga así, parecería que la fe es simplemente, esperar lo que se viene. ¿Verdad? Esperar lo que se viene. Y a veces confundimos la fe con, estoy esperando lo que se venga. Y no es así algo tan ambiguo. La fe no es eso etéreo que, me vino y entonces me llené de lo que Dios quería para mí, sino que es algo concreto. Es algo concreto. La fe tiene que ser algo concreto. Tú tienes que esperar, porque si no, no es fe, sino es una aventura espiritual. ¿Entiende? Si usted espera lo que no ve, pero sabe lo que espera. Amén. Aleluya. Amén. Santo. Amén. Usted sabe lo que espera. Amén. No la fruta. Sabe lo que... Me mira y se ríe. Usted sabe lo que está esperando. Usted sabe lo que está esperando. Amén. Amén. A eso me refiero. Amén. Que algunos me miran, pastor, yo no sé lo que espera. Usted sabe lo que está esperando. Amén. ¿Sabe lo que está esperando? Amén. Yo sé lo que estoy esperando. ¿Sí? Yo sé lo que estoy esperando. Entonces la fe se trata de eso. Yo sé lo que estoy esperando. Santo. No es, yo creo en Dios y usted tiene que erradicar de su espíritu lo que le han inculcado, ¿verdad? El falso cristianismo, el chante evangélico que dice, sea la voluntad de Dios. Y entonces le sirve igual un pájaro que caiga en su cabeza. Porque viniendo de arriba, igual el agua, ¿verdad? Porque, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces todo lo que viene de arriba es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y no es así. No es así, porque Dios es específico, es certero. Dios no anda. Gracias a Dios, que Dios no es uruguayo. ¿Amén? Porque yo sería más o menos. ¿Cómo que es la bendición? Y más o menos sería, ¿verdad? Imagínense Dios siendo uruguayo, la bendición nuestra sería como, más o menos, ahí, para que ahí, más o menos, ahí, para que ahí hay una cosita, y lo que sobre se lo vamos a hallar, porque son más veteranos, ¿verdad? Para la gente joven ahí más o menos, y lo que sobra allá. No, Dios no es así. Dios no es así. ¿Amén? Es más, dice la Biblia que Dios dio a cada uno una medida de fe. Una medida de fe. ¿Cuánta fe te dio Dios? No sé, pero tienes una medida. Ahora, ¿qué pasa con esa medida? Esa medida que nosotros tenemos de fe puede ampliarse y puede agrandarse. ¿Verdad? Cuanto tú más lo usás, esa medida de fe puede estar ampliándose. ¿Cuántos quieren que su medida de fe se amplíe? Amén. Amén. Yo quiero. Pero el problema es que Dios no te va a dar más si no usas lo que tenés. Entonces los apóstoles un día vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús lo quedó mirando. Muchachos, vamos a usar lo que tenemos y después vemos que es el siguiente capítulo. ¿Está claro? Entonces el Señor le dijo, si ustedes tienen fe, ustedes le van a decir a este monte, quítate de aquí para allá. Amén. Desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Y los apóstoles no entendían nada, ¿verdad? Después, a renglón seguido, vemos como los apóstoles entendieron que la fe era para usarse. Decía que está lo tuyo, tenés que usar la fe. Ahora, ¿cómo usamos la fe? Por lo general, hermano, tú tenés que probar tu fe. Tu fe tiene que ser probada. Tú tienes que ser desafiado. Aleluya. Amén. Mirando con una cara, pastor, hoy se vino con todo. Tu fe tiene que ser desafiada. Amén. Y yo creo que aquí hay algunos que su fe está siendo desafiada y no se han dado cuenta. Aleluya. Cada uno en cierto nivel, ¿verdad? Cada uno está siendo desafiado en cierto nivel. ¿Amén? Amén. Amén. Unos están siendo desafiados. ¿En qué están siendo desafiados? Ahora empiezo sexto.
Se acabó aquello, 2 más 2 son 4. ¿Cuándo empieza el sexto? Acá, por acá empieza el sexto. Otro empieza en la universidad, se acabó eso, mamá, ayúdame con los deberes. ¿Verdad? Es así. Otro inicia una nueva etapa, se animaron, fueron desafiados, bueno, vamos a casarnos. Gloria a Dios, aleluya. Eso no es un desafío. Hay que tener fe para casarse en todo el día. Así no es así. Yo me casé hace como casi 40 años ya. ¿Verdad? Era una cosa, ahora casarse es otra cosa. Gloria a Dios, aleluya. Ya pasé ese trámite, amén. Ahora tiene el desafío de los nietos, el desafío del yerno. Amén. Coma rápido porque viene el yerno. No. Él dice lo mismo, vamos a comer rápido que viene mi suegro. Amén, pero usted ni se preocupa ahora, bueno, no tiene ni novio que se va a preocupar por el suegro. ¿Entiende eso? Pero entonces hay un nivel de desafío, hay un nivel de desafío. Hay un nivel en el cual tú tienes que pasar. Si tú no pasas, abrí tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Primer libro de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. ¿Cuántos saben lo que es una cucaracha? Ah, pastor. ¿Cuántos saben lo que es una araña? Amén. ¿Cuántos de los que están acá le tienen miedo a las arañas? A las cucarachas, allá hay 2 manos, 3 manos. ¡Oh! Bueno, yo no vi esa mano, no la vi. Allá tienen miedo. A los ratones, ¿cuándo le tienen miedo a los ratones? ¡Pah! Más manos que hacer, ¿verdad? Entonces hay algo que tú tienes que hacer y es, si Dios puso eso en la naturaleza, ¿y cuál fue la orden que Dios le dio al ser humano? Enseñoréense de todos los animales. Tú tienes que enseñorearte de los animales. Tú tienes que ser el señor de esos animales. No que le des una orden al animal, sino que, bueno, ¿con qué lo mato? ¿Con la planta del pie, con la mano o una ametralladora? Cada cosa a su nivel, no va a tener uno. ¿Entiende eso? Pero cuando usted ve una araña, ¿qué tiene que hacer? Enseñorearse. Una cosa es una araña chiquita, otra cosa es... Yo cuando estábamos en la colonia, cuando estuvieron en la colonia, aparecían cada araña así que... Y eso que pasamos limpiando cada araña. Y hay una época acá, porque estamos muy rodeados de cerros, a los que nos están viendo por internet, estamos muy rodeados de cerros. Hay una época acá en que hay muchas víboras y muchas arañas. Llegamos a ver arañas así en los caminos, ¿verdad? Por los montes. Es una época peligrosa. Creo que es ahora, ¿verdad? Que empieza el cambio de estación. Entonces usted, cuando ve un animal de eso, ¿verdad? Una cosa es un mosquito, lo mato. Una cosa es una mosca. Una cosa es una araña, ya ahí cambia, ¿verdad? Cambia. ¿Sí? Como que mete un paso para adelante. ¿Es así o no es así? No se haga el valiente ahora, no se haga el valiente. Una cosa es un ratón. ¿Así o no es así? Otra cosa es una rata. ¡Ah! ¿Verdad? Y he visto varios valientes que ¡ah! Igual, le salió lo femenino de adentro. El hermano ahí, bueno, se va a tener que ministrar esa área, ¿verdad? Entonces usted, por lo menos si lo están mirando, digo, ¡oh, ahora! Vos gruesa, Y mira lo que dice, qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y dice el versículo 33, Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra de su juventud. Y David, ¿qué le respondió? Tu siervo era pastor de ovejas. Repita conmigo, pastor de ovejas. Pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, repita conmigo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ahora vamos a bajarlo a la realidad esto, ¿ven? Y vamos a parafrasear lo que dice la Biblia.
sea cucaracha o sea ratón, tu siervo lo mata. Y repita conmigo, sea cucaracha o sea ratón, tu siervo lo mataba. Amén. Porque a veces leemos la Biblia, ay, David mató un león, y hermano, aparece una cucaracha y salimos corriendo. No vayas a llamar al pastor, pastor, hay un ratón. No, manejate. La otra vez estuvimos lidiando con unas ratas allá en casa, y veneno, y un palo y todo. Amén, ¿entiendes? Yo tengo mis luchas también. Tengo mis luchas. ¿Entiende eso? Hay una época en la cual la fauna florece acá en esta zona. ¿Sí? Hermano, usted tiene que bajar a la realidad. Si usted no puede vencer una cucaracha o un ratón, cuando vengan los leones, ¿usted qué va a hacer? Hola, reserva de la fauna. Mire, tengo un león en el fondo de mi casa. Hay gente que llama enseguida, tiene ahí el teléfono de la reserva de la fauna. Venirme a auxiliar, ¿sí? Hay gente que no... ¿Usted vio que hay gente que no entra a la playa cuando hay agua viva? ¿Qué cosa más disparatada? Ay, agua viva, le tiene miedo al agua viva. Ay, agua viva. El agua viva es como una gelatina. ¿Cuál es el problema? ¿Usted tiene miedo a la gelatina? ¿No? ¿Usted? Ahora son todos guapos, ahora son todos guapos. Se pasa el anuncio y ni van a la playa. Son todos guapos. Hay gente que le tiene miedo, no va a la playa porque hay gelatina, le digo yo. No hay agua viva. Seguro este verano salió una agua viva así. Vamos a hacer milanesa la semana que viene, la temporada que viene. O cangrejo, ¿usted le tiene miedo a los cangrejos? ¿No? Hay uno que le tiene miedo, bien, ella es sincera, Pero hermanos, si no podemos combatir, lo mínimo, ¿le vamos a tener miedo? Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos con la palabra, a través de este pasaje, es que hay una fe para derrotar al león, hay una fe para derrotar al oso y hay una fe para derrotar al gigante. David no fue enseguida, salió de su casa y fue a derrotar al gigante. Y a veces nos equivocamos en eso. Hubo un proceso en su espíritu, un proceso en su alma. Porque el alma tiene que acomodarse, tú tienes que vencer tus miedos. Aleluya. Hay miedos que nosotros tenemos que nos paralizan y nos inhiben a ir hacia adelante, a enfrentar aquello que tenemos que enfrentar. Entonces David pudo levantarse y decir, si viene un león y me arrebata una oveja, yo voy atrás de él y le saco la oveja, y si me hace frente ese león, yo lo mato. Amén. Aleluya. Pero él enfrentaba la situación. ¿Tenés? Repetí conmigo, enfrentar la situación. No es así, ay, un león, ay, se lleva una oveja, ay, bueno, no, andá y enfrentá, porque es una oveja menos. ¿Entiendes eso? Y ahí está tu ganancia, ahí está tu sueldo, ahí está tu futuro. Ese león fue enviado por el mismo diablo para que tú te empobrezcas cada vez más. Es la miseria llamando a tu puerta para que tú te empobrezcas cada vez más. Está todo bien con los ojos, está todo bien con la protectora de animales, está todo bien. Pero si te vienen a robar las pocas ovejas que tú tienes, ¿tú qué haces? Por lo menos tenés que hacer ruido para que se vaya corriendo ese oso. Empezá a tirarle piedras. Por eso David era muy bueno tirando piedras, ¿verdad? Porque primero que hacía, le empezaba a tirar piedras, lo enfrentaba al león, lo enfrentaba al oso. Ahora, si el oso se hacía el oso y se llevaba igual la oveja, ¿me entiendes? Si el oso igualmente se llevaba la oveja, y dice, yo lo corría de atrás y lo mataba. Bueno, no puedes soportar esa situación. Tú tienes que rebelarte contra esa situación. Amén. Basta ya de la pasividad de que tú sigas perdiendo. Repetí conmigo, no voy a perder más. No voy a perder Levantá más. tus manos al cielo y repetí, no voy a perder más. Porque en esta pelea tú siempre estás del lado perdedor. Parece que seas de Peñarol, ¿no? No, eso fue broma. No podés estar más del lado perdedor, ¿amén? Amén. Tú tienes que estar del lado de aquellos que van y enfrentan.
Y David estaba del lado de aquellos que enfrentaban. Aleluya. Ahora esto, llevarlo a tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los días va a haber cucarachas en tu casa, todos los días va a haber ratones. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los problemas de la vida. En nuestra mente, en nuestra sociedad, se ha instalado el no te metas o el yo no quiero problemas. Entonces la gente cuando ve un problema dice, no, lo que pasa es que no quiero tener problemas, pero el problema ya está. El problema ya es. El asunto es cómo resolvés el problema. ¿Entiendes eso? No se trata de si yo salgo, el problema está ahí, yo me voy para allá porque no quiero tener más problemas. No, el problema está ahí y va a seguir estando ahí. Y aunque tú te vayas para el otro lado, el problema va a seguir subsistiendo y te va a afectar a mediano o a largo plazo, el problema te va a afectar. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos capaces de enfrentar esos problemas. Decían que está lo tuyo, tenés que enfrentar los problemas. Los problemas hay que enfrentarlos, sean pequeños, sean grandes o sean gigantes los problemas. Porque eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Dios no va a descender del cielo, porque Dios ya descendió del cielo. Aleluya. Dios no va a descender del cielo a ayudarte. Dice la palabra del Señor, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Mira, quizás tú llegues a ver a lo largo de tu vida, quizás tú llegues a ver y Dios te dé ese privilegio, esa unción de algún día ver un ángel. Pero en términos prácticos, la mayoría de las veces a esos seres angelicales, esos seres espirituales que vienen a tu favor, es muy posible que tú no los veas. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? La mayoría de las veces tú no los vas a ver, porque es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Tenemos lucha no contra carne, no contra sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. ¿Dónde están? Y acá no están. ¿Dónde están? En los lugares celestiales. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde empieza el cielo? Esto ya te lo enseñé, pero igual te lo voy a repetir. ¿Dónde empieza el cielo? El cielo empieza acá. Donde termina la tierra empieza el cielo. Amén. O sea que tú eres una persona que estás viviendo en el cielo. ¿Entiendes eso? Y los seres espirituales están acá. Simplemente que tú no los ves, no los estás viendo. Y esos seres espirituales, enviados por Dios, actúan a nuestro favor. Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Son seres ministradores a nuestro favor. La mayoría de las veces no los vemos. Pero Dios quiere que tú pelees contra ellos y creas que Dios es el que te da astucia, sabiduría y fuerza para pelear. Amén. ¿Qué es lo que te va a dar Dios? Fuerza, astucia y sabiduría. No va a ser, o sea, tú puedes vencerlo y quizás tú puedas resolver muchas cosas con tu capacidad, pero sería bueno que tú le pidas a Dios sabiduría y fuerza para combatir. Amén. Esa fue la confianza que puso David y fue lo que hizo la diferencia. Dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuántos son del ejército del Dios viviente? Amén. Es más, añadió David, dice el versículo 37. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y Él me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué fue lo que dijo David? Primero dijo, yo voy atrás y veo, lo ahuyento al león, lo ahuyento al oso, y si no suelta la presa, si no suelta ese cordero, yo voy atrás, lo enfrento y lo derroto. Amén. Pero luego él lo ve desde el punto de vista de Dios y dice, Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Dios me ha librado. Yo peleé, yo fui, yo lo enfrenté, pero fue Dios el que me ha librado. Aleluya. Entonces tú tienes que tener esa convicción. Es Dios el que me va a dar fuerza. Es Dios el que me va a poner en mí intrepidez. Amén. ¿Cuánto lo quieren para su vida? Amén. Ahora, tú no vas a ver, hermano, yo quiero que entiendas, tú no vas a ver, cada vez
quizás tú veas un oso en el zoológico. ¿Amén? No salgas a andar buscando osos. ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? No vas a ver un león, ¿verdad? El vecino ahí tiene en el jardín unos leones. No vayas a pelear como el Quijote de la Mancha contra esos leones de yeso. ¿Amén? Capaz que ves alguno, en la reserva de la fauna hay algunos. No son tigres, son... ¿verdad? Pero tu león se llama matemáticas. Aleluya. Amén. Tu oso se llama ecuación diferencial. Tu oso es estadística. ¿Me entiendes? Aleluya. Quizás tu león sea cónyuge. No que lo vayas a matar, pero tienes que aprender a dominarlo. ¿Entiendes lo que le digo? Quizás tu oso se llame Ute. Y todos los meses viene y te vence. Todos los meses viene y te vence. Todos los meses viene y te agarras una amargura. Ay, otra vez viene. ¿Qué haces? ¿Ves? Yo no sé cuál es tu oso, yo no sé cuál es tu león. ¿Sí? Pero es ese problema que tú tienes que enfrentar. Cuando tú lo enfrentes y lo venzas, ya estás pronto para la próxima. Amén. De tal manera que cuando venga ese león nuevamente, tú te vas a sonreír y ya vas a saber cómo tratarlo, porque ya estás preparado para la próxima. Amén. Ya para David, el león, el oso, ya era... Él daba por sentado que el próximo león, el próximo oso, él lo iba a vencer, no se iba a llevar un cordero de arriba. ¿Amén? Amén. Aleluya. No se le iba a llevar, lo culpo a pedrada, lo agarro con el palo, para algo voy a hacer, pero no se me va a llevar mal el cordero. ¿Amén? Amén. Entonces tú tienes que rebelarte en esta hora y decir, basta ya de que me roben. Amén. Basta ya de que me roben la paz que tengo en mi hogar. Basta ya de esto. Basta ya del vicio que se ha instalado en mi hogar. Basta ya. Lucharé contra eso. Dios, dame sabiduría, pero yo voy a luchar contra esto en el nombre de Jesús. Si usted lo creyó, yo le daría un fuerte aplauso. Yo me acelero en esta hora. Hermano, la fe, lo primero que hace que tu adrenalina crezca de tal manera que tú dices, ¿qué demonio? En el nombre de Jesús, te echas fuera en el nombre de Jesús. Pero luego tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Y ese algo es Dios el que pone sabiduría, es Dios. ¿Cuánto necesitan sabiduría? Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Pero no sigas peleando de la misma forma. Si el veneno no tuvo efecto, cambia de veneno. Aleluya. Pero esas alimañas no van a poder más que vos. Amén. Amén. Basta. Hubo una época, las hormigas. Yo me levanto, unas flores, ¿cuánto conocen las flores que tenemos en casa? ¿Verdad? Tan preciosas, ¿ves? Y pasan los turistas, ¡ay, qué divino, qué lindo! No, yo pensaba que me decían a mí, no, es las flores. No, eso es broma. Entonces las flores, qué lindo. Me levanto una mañana, los cabitos nomás, las hormigas desgraciadas. Hormiga desgraciada. Probé con un veneno, no dio resultado. Probé con otro veneno, no dio resultado. Voy al agroveterinario, me dio un frasquito, con un frasquito así hace 10 litros de veneno. Me dice, ojo que esto mata todo. Abeja, hormiga, mosca, todo mata. ¿Entiendes lo que digo? Ya está, se ha controlado la hormiga, ¿amén? Aleluya. Amén. Y tú tienes que hacer lo mismo. No puede ser que te levantes te acostaste en paz, así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, estarás conmigo. Te levantaste, tenés un quincho instalado. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Qué pasó? ¿Se fue la unción? ¿A cuánto le ha pasado eso? Bueno, si no dio resultado ese veneno, probá con otro veneno, probá con otra estrategia. ¿Amén? Amén.
Lo quiere para su vida. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Amén. Hay problemas que tú te piensas que los enfrentaste y no dio resultado. Bueno, pedirle a Dios sabiduría, cambiar la estrategia y probar de otra forma. Amén. A David, cuando fue a enfrentar al gigante, ¿qué fue lo primero que le dieron? Una armadura, le dieron una espada, le dieron un casco. Y dice, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto. Repetí conmigo, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar. Decilo con onda, yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Porque Saúl tenía una estrategia y lo equipó con toda la buena intención. Hermano, yo te puedo equipar con toda la buena intención, pero ¿sabes qué? Yo nunca enfrenté ese tipo de gigante. Yo no sé cómo es tratar con un hijo drogadicto. Entonces la armadura que yo te puedo prestar, a ti no te va a servir. Pero quizás tú tengas piedra, bueno, hace algo con esas piedras. Aleluya. Y yo que tú empiezo a probar puntería ahora. ¿Lo quiere para su vida? Amén. Hay asuntos que yo te puedo dar un consejo. Yo te puedo decir, mirá, manejate así, hacia allá. Pero yo nunca enfrenté eso. Yo nunca hice eso. Yo no sé lo que es pasar por el divorcio. Te puedo decir algo, pero yo no sé lo que es pasar por el divorcio. ¿Entiendes lo que te digo? Puedo orar por ti, puedo bendecirte. Saúl, con toda la buena intención, le dio su armadura, pero a David no le sirvió, porque a cada uno nos es dada una medida de fe. Amén. No que Saúl se haya equivocado, porque Saúl era el rey en ese momento y él era vencedor. Pero a David no le servía porque él tenía que enfrentar un nuevo problema para él y un nuevo problema para todos. Lo que se dice en derecho, David a partir de ese momento sentó jurisprudencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Mira, cuando tú venzas, tú vas a sentar, a dar un precedente que otros van a venir y te van a preguntar, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Lo que sí yo te puedo decir es, cuando a ti te detecten cáncer, vení que yo te digo cómo se hace. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Señor. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Yo sé lo que es, aleluya, que te diagnostiquen una cosa y vos seguir viviendo como si nada pasase, porque le das gloria a Dios, aleluya. De eso sí te puedo decir, ese gigante lo tengo ahí, está sacando la lengua para afuera, gigante inmundo, en el nombre de Jesús. Amén. De eso sí te puedo decir, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando te dicen, ojo, esta medicación, mira, yo la tomo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo está? Estoy bien, estoy bárbaro. ¿Y usted cómo anda? De eso sí te puedo decir. ¿Amén? Amén. Aleluya. Dele gloria a Dios. Amén. Hay asuntos que yo te puedo decir, hermano, mira, esto se maneja así, esto se maneja así, esto se maneja allá. ¿Amén? Amén. Pero hay asuntos que yo no puedo. Entonces hay una armadura que yo por más que te la preste a ti no te va a servir. Amén. ¿Entiendes lo que te digo? El jueves fuimos a Montevideo y yo ya vi un local y ya me salió la fe y ya fui, ya hablamos con el hombre y ya concretamos y a las próximas semanas ya vamos a tener reuniones ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Santo. Aleluya. Dele gloria al Señor. Ahí sale la fe, ahí está, en el nombre de Jesús. Dele gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Pero hay David cuando venció al gigante, pum, pa, chata, en 2 minutos ese gigante pum, quedó en el suelo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Hizo algo que hasta ese momento él nunca había hecho. En tu próxima victoria tú vas a hacer cosas que hasta este momento nunca las vas a haber hecho. Amén. Dice que con la misma espada de gigante le cortó la cabeza y andaba ahí. Aleluya. La próxima te quiero ver sonreír con una cabeza en la mano. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, regodeate. Uno puede decir, ay, qué asqueroso. Sí. Pero no me van a bromar más a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Este no me va a bromar más. En el nombre de Jesús. ¿Lo quiere para su vida? Amén. Ahora, hay una unción, yo prediqué sobre esto hace unos años. Hay una unción de la vara. Lo único que tenía David cuando estaba de pastor, lo único que tenía era una vara. Y con eso él vencía. ¿Amén? Con eso él vencía al oso. Con eso él vencía al león.
con esa vara que él tenía en su mano, porque es lo único, la única arma que tienen los pastores. Después él aprendió a usar la onda, amén. Hay una unción de la onda, amén. Y después él aprendió a usar la espada. Aleluya. Amén. La primera espada que David usó fue la misma espada de Goliat con la cual le cortó la cabeza. Santo. Entonces hay una unción del palo, hay una unción de la onda y hay una unción de la espada. Amén. Amén. Y después David llegó a ser general del ejército. Y David fue, cuando murió Saúl, fue coronado como rey. Y ahí se le dio el cetro. Amén. Aleluya. Y ahí viene la unción del cetro. Hermanos, no pretendas usar la unción del cetro cuando tú no sabes usar el palo. Aleluya. Hay gente que pretende, porque somos todos reyes y sacerdotes. Y David fue ungido como rey de Israel. Pero tuvo el cetro como 15 o 20 años después. Desde la unción hasta que él tuvo el cetro en su mano, pasaron varios años. Aleluya. Repetí conmigo, años. Años. Pasaron varios años. Yo hoy te puedo decir lo que hoy estoy viviendo. Y a veces no te cuento los quinchos que tuve hace 20, hace 30, hace 40 años atrás. Algún día vamos a hablar. Dice, no, porque capaz que tenemos amargado de acá. ¿Amén? Pero hoy te puedo decir, amén. Hoy me siento con un cetro en la mano. Amén. Pero tuve que pelear con un palo a veces. Aleluya. Y algunos se llevó un palazo. Porque a veces... Amén. Pero hay una unción del palo, donde tú, como pastor, estás ahí y viene un oso y se lo tirás al palo, amén, en el nombre de Jesús. Y haces cosas, lo que te viene a la mano para hacerlo según tu fuerza, amén. Amén. Porque fue lo primero que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Un palo, lo único que tengo es un palo. Bueno, gloria a Dios, aleluya, ponelo y se convierte en culebra, amén. Porque lo que tú tienes en la mano es lo que Dios va a usar. Amén. No esperes a tener o a llegar a esa unción, sí, yo quiero. No, lo que tú tienes en la mano en este momento es lo que Dios va a usar para que tus victorias comiencen a desarrollarse. Amén. Santo. Por eso, cuando el Señor enfrentó a los apóstoles, ¿qué fue lo que le dijo? Ahora, la red que tienes, échala a la derecha. Difícilmente el Señor le hubiera podido enseñar a esos apóstoles de fe si ellos no podían reconocer la fe con lo que tenían en su mano. Entonces hay una unción de la pesca, ¿me entiendes? De aquel que estuve toda la noche trabajando y no logré nada. Bueno, pero ahora viene el milagro, ahora es el momento del milagro. Cuando tú le obedeces a Dios, haces lo que Dios te ordena y tiras la red en el lugar correcto, en el momento correcto. Amén. Aleluya. ¿Entiendes eso? Porque hasta ese momento te estuviste manejando con lo que tú sabías, con lo que era tu estrategia, con lo que te habían enseñado. Pero el milagro empieza cuando tú le empiezas a creer a Dios, cuando tú empiezas a hacer lo que entiendes es la orden de Dios y empiezas a hacer exactamente como Dios te dice que hagas. Amén. Amén. Eso es el milagro. Porque Pedro y Juan sabían pescar, sí, eran pescadores, habían vivido toda la vida de eso. Y hasta ese momento lo que ellos hacían era lo que le había enseñado su padre, sus abuelos, los ancestros, quizás generación tras generación, y ellos lo hacían. Y lo que pudieron sacar en limpio en ese momento, cuando Jesús les preguntó, Señor, toda la noche estuvimos y no sacamos nada. Bueno, ahora es el momento del milagro. ¿Cuántos quieren el milagro? Amén. Amén. Bueno, en el momento en que tú te decides, yo quiero un milagro, tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios, exacta, ni a derecha ni a izquierda. Aleluya. Y exactamente como ahí dice, hacerlo. Cuando tú entiendes, esta palabra es para mí, ahí te metes y te zambulles en el nombre de Jesús. ¿Lo quieres para su vida? Amén. Mira, a renglón seguido nosotros encontramos 2 Samuel capítulo 5. Segundo libro de Samuel. Ya hablamos de esto hace un par de semanas. En segundo libro de Samuel, el capítulo 5. David ya había derrotado a los filisteos. David ya había derrotado a ese ejército. Mira, ya no era un solo hombre, ya no era un gigante. Ahora David se enfrentaba a un ejército entero. Ahora, si tú no
no aprendes a derrotar a la cucaracha, si tú no aprendes a derrotar al ratón, menos vas a poder, como dice la palabra, ¿verdad? Si no pudiste con los de a pie, no vas a poder con los de a caballo. Entonces David no fue primero, cuando él fue ungido por Samuel como rey, no fue al momento siguiente a derrotar un ejército. No. La unción estaba en su vida, la administración, Dios le dio la unción para ser rey, pero él siguió con sus actividades y Dios le demostró, bueno, ahora vamos a vencer al león, ahora vamos a vencer al oso, ahora vamos a vencer al gigante, ahora vas a vencer a un escuadrón que viene a arrebatarte lo tuyo. Primero fue un escuadrón, que es el último capítulo del primer libro de Samuel. Primero es un escuadrón y los venció. Y ya estuvo un día y medio prácticamente derrotándolos. Después ya aprendió estrategia, cómo es que se vence. Porque si demoras tanto para vencer un escuadrón, cuando venga un ejército que vas a estar 2 meses, no, esto es así rápido, pa. Entonces él aprendió poner generales, distribuirlo aquí, allá, ¿verdad? Tú avanzas por acá, tú avanzas por acá, tú avanzas por acá. Si este necesita ayuda, tú lo acompañas. Esa es la estrategia que tiene que tener un general, un rey. Aleluya. Amén. Porque si tú no tienes estrategia, nunca vas a poder avanzar. ¿Entiendes? Hay personas que tienen miedo a avanzar. Tú tienes que sacar el miedo de tu mente. Porque de eso se trata la palabra de Dios. De que tu miedo tú lo saques. Porque dice la palabra del Señor que Jesús nos vino a librar del miedo a la muerte. ¿Entiendes eso? ¿Cuánta gente hay que este año que pasó quedó paralizada por el miedo a la muerte? Y se quedaron ahí. Un virus que ni siquiera lo ve, quedó paralizado. Dios dijo, bueno, acá es donde se conocen los valientes. Aleluya. Acá es donde empezamos a ver, bueno, quién tomó el agua, quién se arrodilló, quién tomó agua como un general o no. Aleluya. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Gedeón? De los 30.000 de ese ejército, ¿no? Me dijo, sí, bueno, vamos a ver cómo tomas el agua. Y ahí, solo 300 estaban capacitados para ser generales. Santo. Amén. Entonces esa estrategia que Dios da solamente es apta para aquel que sabe cómo se vence un león, sabe cómo se vence un oso, sabe cómo se vence un gigante, sabe cómo se vence una cuadrilla, un montón, una horda, para luego vencer un ejército. Aleluya. David pudo terminar sus días diciendo, con mi Dios yo desbarataré ejércitos. Amén. Así que David estaba ahí, en 2 Samuel, capítulo 5. Y ya él había tomado la fortaleza de Sion y ya había derrotado a los filisteos. Pero los filisteos vinieron, se rearmaron y vinieron otra vez. Repetí conmigo, vinieron otra vez. Se rearmaron y vinieron otra vez. ¿Y él qué hizo? No se olvidó de sus orígenes. Y consultó al Señor y dijo, voy a derrotar a los filisteos. Si los vas a derrotar. ¿Avanzo yo primero? No, espera. Cuando escuches un ruido como de un ejército por encima de la copa de los árboles, ahí avanzar. ¿Se acuerdan que yo te hablé de esto hace unas semanas atrás? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Porque hay una estrategia para un momento, pero hay una estrategia. Cuando tú sigues las estrategias por inercia, y quizás ese es el problema, que alguna vez tuviste, algún día venciste, pero sigues repitiendo lo mismo porque te dio resultado. Y lo que Dios quiere es que todos los días dependas de Él. Aleluya. Que todos los días le preguntes. Que no des por sentado cosas. Mira, vamos a lo sencillo. Las hormigas que yo tenía en el jardín. Un día les puse veneno acá. Ya se terminaron las hormigas. Quedaban todas ahí, quedaban todas. Al otro día voy, habían reventado. Veneno ahí. Al otro día voy, esta me está tomando el pelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los días
Ellas inventaban algo. A cansancio les gané, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Pero no des por sentado, ya las vencí, ahora está. No des por sentado, el otro día tenés que salir, rebuscar, ¿dónde está? ¿Entendés? Buscar estrategia, pedirle a Dios una dirección. Hay personas que han vencido un día y no le vuelven a pedir dirección a Dios. Pero la guerra se va a terminar cuando tú estés en la presencia de Dios. Amén. La guerra se va a terminar cuando estés en la presencia de Dios. Amén. ¿Entiendes? En toda área, en toda área, en toda área, en toda área. Porque esto es una guerra, ¿entiendes lo que te digo? Esto es una guerra. Tú tienes que pelear todos los días, tienes que pelear contra el cansancio, tienes que pelear contra la pereza, tienes que pelear contra la aburrez, amén, tienes que pelear contra la falta de conocimiento, todos los días tienes que pelear contra los problemas que se vienen, todos los días los problemas se reinventan. Los problemas que nosotros tuvimos cuando éramos niños no son los mismos problemas que hay ahora, o son los mismos problemas con otra. ¿Me entiendes? Yo veo a mis nietos y dicen, estoy aburrido. Yo me acuerdo, hace 50 años atrás, yo muchas veces dije, estoy aburrido. ¿Amén? Simplemente que la desburrez de ahora la sacamos diferente con la desburrez. ¿Usted cuándo sacaba la aburrez? Cuando usted se aburría, desburrez. ¿Cómo se dice? Bueno, el aburrimiento, ¿cómo se lo sacaba? O sea, hace 30, hace 40 años atrás. ¿Verdad? Jugaba, dormía, comía. Pero ahora, una película nueva, un juguete nuevo. ¿Entiende eso? Pero es el mismo problema. ¿Cómo sacamos el aburrimiento? ¿Cómo reinventamos? Entonces los padres tienen que reinventarse. Tienen que reinventar la solución. ¿Entiende lo que le digo? ¿Entiende? Los problemas son los mismos. Simplemente que se reinventan. Entonces lo que Dios quiere es que tú dependas de Él todos los días. ¿Cuándo quieren depender del Señor? Amén. Porque cuando tú dependes de ti mismo, empiezas a perder cada vez más. Saúl es el prototipo de uruguayo. Saúl empezó a depender de sí mismo. Saúl comenzó a depender de sí mismo. Y ahí empezó a perder y a perder y a perder. Cuando él se olvidó de preguntarle al Señor, cuando él se olvidó de quién era, en sus inicios empezó a perder y a perder y a perder. David hasta el último momento le estuvo preguntando al Señor. David hasta el último momento de su vida tuvo el consejo de los profetas para saber la guía exacta de Dios. ¿Entiendes eso? Porque hay cosas que muchas veces no las sabemos. Y necesitamos la guía, el consejo de personas que estén guiadas por Dios para que nos digan, es por acá el camino, es por acá el camino, es por acá. No pienses que si hoy ganaste, mañana vas a estar otra. No, mañana el mismo problema se reinventa. Porque el león tiene cachorros y el oso tiene crías. Y el gigante tiene hijos y el gigante va a venir por venganza. A renglón seguido se dice que David volvió a vencer otros gigantes, pero los generales de él tuvieron que ser adiestrados en el vencer a gigantes. Porque el gigante tiene hijos y los hijos siempre vienen por venganza. Cuando David terminó de derrotar a los filisteos, vinieron los amonitas, vinieron los amalecitas y vinieron los heteos. Y usted dice, no se termina más. No, nunca más se termina. Por eso nos advierte el Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Entiendes eso? Hay problemas que tú tienes que superar. Hay asuntos que tú tienes que superar. Pero tu fe está siendo probada en este momento. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Tu fe está siendo probada. Ese problema que tú estás teniendo es la prueba que tú tienes que superar para aprender en fe. Amén. Oro en esta hora para que tu fe se incremente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén.